al tema que vamos a tratar el día de hoy. Me pidieron preparar un material para una hora, entonces voy a ir de alguna manera un poco rápido para que podamos abarcar lo necesario. Entiendo que en una hora no voy a ser los expertos en diseño ni innovación, pero básicamente lo que voy a hacer es compartirles un poco mi visión, mi experiencia y lo que considero puntos importantes en cuestión de cómo manejar la relación diseñador-cliente, cómo buscar la manera de capitalizar toda la parte creativa que tenemos como diseñadores y algunos aspectos técnicos del desarrollo y del diseño de cajas de corrugado y también de cajas plegadizas que al final de cuentas van de la mano, ¿no? No podemos hablar de ninguno de los dos sin la otra. Entonces, hablando un poco de innovación, lo primero que nos tenemos que plantear es qué es la innovación, porque generalmente la entendemos como un proceso creativo generador de ideas y solimos confundirlo mucho, invariablemente con la creatividad. Pero realmente, ¿qué significa la innovación? La innovación debe de ser un proceso sistemático para mejorar un producto, servicio o cualquier modelo de negocios que tenga una empresa, un despacho o uno mismo como persona independiente que ofrece servicios de diseño, ¿no? ¿Para qué? Para que sea percibida favorablemente por los clientes. ¿Mm? La creatividad, por otro lado, es la capacidad que tenemos, cualquier persona, de generar ideas nuevas y relaciones nuevas entre esas ideas, ¿no? La innovación como tal es la implementación de esas nuevas ideas llevadas al mercado. Y podríamos decir que si no lo estamos vendiendo, no estamos innovando. Y puede sonar un poco duro, pero estos ejemplos que estoy poniendo aquí son ejemplos muy comunes que podemos encontrar si nos metemos a Internet, entramos al Google o al browser de su preferencia y vamos a encontrar muchos ejercicios creativos, ¿no? Podemos ver lo creativo que es este empaque para jugo de distintos sabores, pero qué tan cercano a la realidad está. Bueno, estamos viendo estos que ya tienen más una forma de Tetra Pak, que evidentemente estarían más cerca de un mercado que el primer ejercicio creativo, ¿no? Entonces podemos seguir afirmando que si no se vende, no es innovación. Nuevamente, ejercicios creativos. El dinosaurio, de manera general, nos da una idea muy clara de que queremos representar la sonrisa de alguien a través de las pastillas de la goma de mascar, pero ¿qué tan cerca está eso de tener un verdadero producto determinado? Bueno, puede ser que esta carterita que está aquí a un lado represente más y pueda ser más fácil llevarlo al mercado, ¿no? Y tiene exactamente la misma idea, ¿no? Que esto. Y en este caso podemos tener una botella de cerveza, una botella de vino y queremos darla como un regalo y queremos representar algo original como esta flor que está de este lado. Pero si nos podemos a pensar en las implicaciones que tiene llevarla a una producción, puede ser que esta opción de la botella de vino blanco que parece un buqué de flores sea más factible y lo podamos llevar más rápido a la realidad. Y nuevamente seguimos afirmando que si no se vende, no es innovación. Y continuando estas desambiguaciones del concepto de innovación, tenemos que entender que la innovación debe ser un proceso normal y cotidiano dentro de todas las organizaciones. No es algo que decimos, esta semana o este día voy a ser innovador. No surge de la nada. Tiene que ser un proceso natural porque es un trabajo constante, es un aprendizaje, es un generar más conocimiento que al final de cuentas te va a llevar a que el lapso que hay entre ser creativo y poder tener un producto en el mercado sea más corto, ¿no? Y debe de ser algo que se tiene que estar haciendo a pesar de mucho tiempo, muchas veces en las empresas es muy complicado que puedas tener incluso un área de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene costos, implica personas, implica muchas cosas, pero la innovación tiene que ser algo
que esté permanentemente en la mente de las organizaciones. Es bien cierto que puede haber ideas o puede haber innovaciones que se presentan de manera aislada, como una eureka, hoy se me ocurrió, pero generalmente, si quieres que sea algo constante, debe de estar siempre en el proceso. Y podemos decir que innovar debe ser parte del trabajo diario de todos los miembros de una organización. Esto nos lleva a la mentalidad innovadora. ¿Por qué? Porque innovar significa cambiar. Y es ahí donde todas las innovaciones encuentran el mayor obstáculo, porque como seres humanos tenemos una oposición natural a modificar nuestros hábitos, nuestros comportamientos y nuestro marco mental de referencia. ¿Cómo se le llama esto? Miedo al cambio. El miedo al cambio es el principal enemigo de la innovación, porque es muchísimo más fácil apegarse a lo ya establecido que tratar de encontrar una manera diferente de hacer las cosas. Pero si queremos realmente controlar nuestro futuro, debemos de tomar ese control, porque si no, alguien más lo va a hacer por nosotros. Los paradigmas o modelos mentales van a bloquear siempre la capacidad que tenemos de observar el mundo como un todo. Generalmente estamos inmersos en nuestra especialidad, en el empaque, en el embalaje, en la producción. Y eso nos hace tener filtros que nos hacen ser más receptivos a ideas o a cambios o a distintas cosas, y eso va debilitando o bloquea un poco nuestra capacidad de innovar. ¿Por qué? Porque cuando la realidad no se adapta a esas reglas mentales, tenemos un alto grado de dificultad para entenderlo. Hay cosas que no entendemos y decimos, no, eso no lo entiendo, eso no es lo mío, y lo dejamos de lado, cuando podría ser que esas cosas nos ayuden a cambiar nuestra manera de ver las cosas y que nos ayuden a innovar y a sacar esas ideas nuevas que estamos buscando. Por eso el proceso de innovación es la oportunidad de cuestionar los modelos mentales de cómo ofrecemos valor, es decir, qué más estoy aportando en lo que estoy haciendo, en la actividad que estoy haciendo. Y aquí vemos esta imagen, ¿no? Del cuatito que está aquí, queriéndole ayudar a los otros que van con una carreta con ruedas cuadradas, y le dicen, no, ahorita estamos muy ocupados jalando este carrito, entonces ahorita no te necesitamos, muchas gracias por tu opinión, ¿no? Y nos ha sucedido a todo el mundo, estoy seguro. ¿Cuáles son las fuentes de la innovación? Es decir, no vamos a estar buscando como esta idea que se me ocurrió y me va a sacar de pobre o va a sacar de problemas a la compañía. Tenemos que siempre orientarla hacia los clientes. La innovación tiene siempre que estar orientada y diseñada para el cliente. Evidentemente para nuestros procesos, pero al final de cuentas, esos procesos se ven reflejados en el cliente. Ajá, y es lo que da valor agregado a nuestras compañías, a nosotros mismos, a nuestros procesos, a nuestras áreas de trabajo. Tenemos que entender que la innovación puede ser orientada a las necesidades percibidas de los clientes, es decir, el cliente sabe exactamente qué necesita y qué es lo que él considera innovación. Es la manera más sencilla, más fácil, más rápida de justificar una innovación. El otro son las innovaciones por las necesidades no percibidas de los clientes. Son necesidades que el cliente no percibe, pero que las tiene ahí presentes. Son más difíciles de entender y llevan un análisis más complejo de lo que el cliente necesita. Es cuando hacemos una labor de investigación, es cuando visitamos al cliente, vamos a ver sus procesos, vamos a entender el negocio del cliente, vamos a entender qué es lo que está haciendo y cómo podemos ayudarles. Y la otra fuente de la innovación es la orientada a las necesidades futuras de los clientes. Ahí ni ellos ni nosotros sabemos qué va a pasar. Pero estamos buscando ese paso más allá que le va a ayudar al cliente, que nos va a permitir tenerlo cautivo con nosotros, y que le vamos a dar a ese punto que sabemos que es el desarrollo subsecuente de lo que está haciendo. Toda la innovación siempre tiene que estar diseñada y orientada hacia el cliente. Si el cliente no lo percibe como una innovación,
Aunque nosotros pensamos que es una innovación y no lo vendemos, no tiene mucho sentido estar trabajando de esa manera. Las innovaciones tienen un ciclo de vida y esto lo vemos en cualquiera de las cosas. Sucedió con los teléfonos celulares, cuando cambiamos de teclados a pantallas touch. Ah, al principio pues ¿irá a funcionar? BlackBerry dijo, no, todo el mundo va a querer un teclado y se fueron por un lado. Ya sabemos qué pasó con BlackBerry. Surgieron nuevos sistemas como Android, como iOS, y BlackBerry dijo, no, mi sistema va a ser el bueno. Ya sabemos qué pasó nuevamente con BlackBerry. ¿Por qué? Porque al principio cualquier innovación va a ser una interrogación. No sabemos si va a funcionar. Sabemos que algo existe, sabemos que algo se puede aplicar, pero no sabemos exactamente para qué sirve. Después de eso, la innovación pasa a ser una estrella naciente. Se encuentran aplicaciones concretas, pero se necesitan grandes inversiones para su aplicación práctica. Sucedió con los autos eléctricos. Antes ver un Tesla era como todo un evento, ¿no? Ah, ya iba un Tesla, ese es un auto autónomo, es eléctrico, tenía mucho grado de innovación. Ahora sabemos que ya todos los fabricantes de automóviles están generando propuestas alternativas, ya sea híbridas o totalmente eléctricas, autónomas. Ya hay una aplicación práctica y empieza a haber un boom. Ajá. Entonces esas innovaciones se convierten en una vaca lechera. Todo el mundo le está sacando provecho a esa nueva innovación. ¿Vale? Y al final de cuentas, el ciclo final es que acaban siendo un perro muerto, ya nadie los quiere. ¿Qué sucedió con el fax? Antes tener un fax era lo más importante en el mundo. En una oficina, un despacho de diseño, un corporativo, cualquier lugar que tuviera un fax, estaba adelante en la tecnología. Hubo un boom, todos queríamos uno, hasta queríamos uno en la casa porque podías mandarte un documento. Al día de hoy, es una tecnología que ya está muerta, que ya está obsoleta, que ya no lo percibimos ni siquiera como algo innovativo. Nuevamente, si el cliente no lo percibe ya como innovación, acaba no siendo una innovación. ¿Qué quiero decir con todo esto? De lo que estoy hablando es del futuro. La mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Porque si no eres tú, si no eres el dueño de que está planteando qué vas a hacer en el futuro, qué le vas a proponer a los clientes, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y si no es hoy, entonces, ¿cuándo va a ser? Aquí termina la parte de innovación. Eh, si hay preguntas o comentarios, podríamos resolverlos para después tomar el paso a la siguiente parte, que ya es más enfocada a lo que son las cajas plegadizas y corrugadas. Bien, entonces continuamos con la siguiente parte de la plática, que es básicamente diseño de cajas, tanto de plegadizo como corrugado. No podemos separar una de la otra, tienen orígenes muy comunes y en realidad son especializaciones de cada uno de los tipos de empaque, ¿no? Y son especializaciones en función del tipo de material con el que están hechas. Vamos a hablar de unas consideraciones generales en el diseño de cajas y corrugados. La diferencia que hay entre el envase, empaque y embalaje, que puede parecer muy obvia, pero muchas veces hay que seguirla recordando. Los procesos generales comunes para la elaboración de una caja. Vamos a hablar un poco de los tipos de impresión, muy someramente, no vamos a profundizar demasiado, pero sí como para conocerlos. Vamos a hablar un poco sobre el color, para entender más lo que sucede cuando imprimimos algún tipo de empaque. Vamos a hablar un poco de las partes generales de las cajas. Voy a mencionar los tipos de cajillas más comunes.
También vamos a dar una revisada a los catálogos existentes para el desarrollo de cajas. Vamos a hablar de las pruebas aplicables y vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones. De manera general, vamos a hablar de que el envase es una carta de presentación para un producto. Es lo que nos hace decidir entre uno u otro. Todos conocemos perfectamente el ejemplo de que si vamos al supermercado y vemos una lata que está abollada, no la vamos a comprar. Y también todos conocemos el ejemplo de que algunas veces hemos ido al supermercado y compramos algo porque nos gustó el empaque, porque venía en una lata muy bonita, porque venía en una caja muy bonita, porque nos gustaron los acabados, porque brillaba muy bonito, porque tenía una funcionalidad extra, por cualquier cosa, ¿no? Son cosas subjetivas que nosotros tratamos de pasar al empaque, ¿no? Y muchas veces es lo que el cliente quiere transmitir de su producto: calidad, confianza, durabilidad, muchas cosas que tenemos que comunicar a través del empaque, del envase y del embalaje. Y de ahí viene la importancia de poder proponer las cosas correctas al producto, ¿no? No podemos tomar a la ligera los requerimientos de los clientes. Es la responsabilidad de cualquier profesional del empaque y de embalaje ser el asesor del cliente. Es decir, no nada más ir y quedarte con lo que él está platicando que necesita, sino realmente ir más allá para que tu propuesta realmente tenga el valor que el cliente está buscando. ¿Cuál es la diferencia entre envase, empaque y embalaje? Vamos a definir el envase como un objeto que contiene o guarda un producto, ya sea líquido, sólido, granulado, cremoso, en polvo, como ustedes quieran. Lo protege y está en contacto directo con el producto. Facilita su transporte y por ende su comercialización. Se conoce como envase primario. ¿Por qué? Porque está en contacto directo con el producto. Y para poner un ejemplo sencillo, sería como esta bolsita de galletas para las galletas, las famosas galletas Emperador. Para una botella de agua, un bote de catsup, mayonesa, todo lo que va a estar en contacto directo con el producto lo vamos a denominar envase. Es importante saber que también este envase va a identificar el producto. Al final es con lo que tú haces conciencia o haces referencia al producto y famosos está el envase de Coca-Cola. Todos conocemos la forma del envase de Coca-Cola, ¿no? O en su momento el pegamento que venía en un elefantito o que venía en, un, en una forma de pino, de boliche. En fin, hay muchísimos ejemplos de envases que nos referencian directamente al producto. El empaque, y para seguir con el mismo ejemplo, normalmente es conocido como el envase secundario. Es el encargado de vestir y contener el envase, es decir, tiene la función de exhibir, identificar y facilitar la venta o uso del producto final. Nos permite hacer eh, módulos, nos permite contener la mayor cantidad de producto posible. Y como ejemplo, pues ahora la caja plegadiza de las galletas que vimos en un principio. Y el embalaje lo conocemos de manera general como el envase terciario. Y la función que tiene es almacenar, proteger. Aquí fue muy simplista diciendo la única función es almacenar, proteger, conservar, transportar varias unidades del mismo producto en grandes cantidades. Puede parecer muy simple, pero todos los que estamos en esta industria sabemos la importancia de ese envase terciario, sabemos la importancia de ese embalaje y sabemos que de nosotros depende muchas veces la integridad de los productos. ¿Por qué? Porque vamos a la cadena de suministro, vamos a la cadena de distribución, vamos a la cadena de transporte, vamos a muchísimas otras cosas que son inherentes a los productos, pero que muchas veces nadie piensa en ellos. Entonces, para resumir, hay productos que se venden en botellas, frascos, sachets, doy packs, blister, ampolletas, todos esos son envases.
Para su identificación se colocan en cajas, que son empaques, y al momento de transportar se embalan y se precintan en cajas de cartón que se pueden paletizar y mandar a los centros de distribución. Eso es el embalaje. Como dos grandes ramas vamos a definir a los envases rígidos y a los envases flexibles. Todo lo que sea rígido va a tener que ver con el vidrio, con el plástico, con el cartón, con el metal y todo lo que sea compuesto, ¿no? Sabemos que hay algunos composite can que son tapas de hojalata con cuerpos de tubos de cartón, o doy packs que están conformados con tres layers de diferentes tipos de materiales, o como el Tetra Pak, que es plástico, aluminio, cartón y otro plástico. Pero de manera general esos son empaques rígidos. Y todos los que son flexibles, que van a ser las películas plásticas, ¿no? Y aquí como ejemplo tenemos los que son rígidos y los que son flexibles. Entrando más en materia, vamos a hablar de los envases plegables, que se llaman así por la particularidad que tienen de poder ser entregados planos, ¿ah? Y que van a poder ser formados por el cliente tanto de manera manual como meterlos en máquinas envasadoras automáticas. Pueden ser fabricados con cartulinas, con SBS, con caple, con multicapas y evidentemente con corrugados, ¿sí? Los procesos básicos para manejar este tipo de empaque, que son a los que nos dedicamos la mayoría de los que estamos aquí, van a ser la impresión, el laminado, el suaje y el pegado. Y a continuación vamos a explicar cada uno de estos procesos. Es una manera muy rápida, no voy a ahondar en los procesos. Ahondar en cada uno de ellos nos tomaría más de una sesión para cada uno, pero esto es más como un repaso de los conocimientos generales de lo que sería la producción de un empaque. Lo primero que vamos a hablar en orden son de los métodos de impresión. La impresión es el proceso y resultado de reproducir textos e imágenes, típicamente con tinta sobre papel. Algunos le llaman pintar, algunos le llaman imprimir. Cualquiera sea que sea el nombre que le den, al final de cuentas es una impresión y es lo que le confiere valor agregado a lo que estamos haciendo. Todos los clientes quieren ver su logo, así sea una caja café que va a llegar a la distribución. Muchos de los clientes lo que quieren es ver por lo menos su logo. Y hay diferentes sistemas de impresión. Muchos de ellos pueden ser de alguna manera artesanales, pueden ser domésticos, pero evidentemente lo que nos compete a nosotros es lo comercial y lo que está a gran escala. Y la impresión viene desde cosas tan simples como imprimir en nuestra impresora de escritorio, hasta lo que sabemos, ¿no? Prensas de offset, prensas de flexo, rotativas, en fin. Los métodos de impresión son múltiples y variados. Pero de manera general, en nuestro gremio, en el tipo de cosas que hacemos, podemos hablar de lo que es la impresión flexográfica, la impresión offset y la impresión digital. La impresión flexo, así le llamamos todos de cariño, es un método de impresión que consiste en aplicar una tinta, generalmente acuosa, sobre un grabado o cliché, para después transferirlo directamente al sustrato. Es muy importante entender que esta es una impresión directa, no lo transferimos a ningún otro medio, sino que vamos directamente al sustrato. Y eso evidentemente pues, no es tema de esta conversación, pero tiene sus implicaciones en la resistencia y capacidad de carga de cualquiera de los materiales que utilizamos. ¿Por qué? Porque entran cuestiones como la humedad, la aplicación, la presión del rodillo sobre el material. Perdón, pero de manera general es aplicar una tinta directamente sobre el sustrato. La flexografía es una técnica de impresión de alta velocidad que utiliza un grabado flexible. Normalmente los conocemos como clichés y, bueno, nombres comerciales va a haber muchos, ¿no? Con un relieve, es decir, que hay zonas que son altas, hay zonas que son bajas, y lo que al final va a acabar imprimiendo va a ser toda la zona que está alta, que es la que va a recibir la tinta,
El sistema entintador puede ser múltiple y variado, puede haber rasquetas, puede no haberlo, pero al final de cuentas es como un sello. Tomamos tinta de donde quiera que la vayamos a tomar, la transferimos al cliché y después con ese cliché hacemos un estampado, una impresión sobre el material. La impresión offset evidentemente viene del inglés de offset printing, que quiere decir como fuera de set. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una impresión directa. La impresión, como podemos ver en esta imagen, pasa de un rodillo entintador a una lámina o placa que hace las veces del cliché. Después de ahí pasa a una mantilla. La mantilla es la encargada de tomar toda la tinta que recibió la placa. Y eso lo transferimos al sustrato. Es decir, que la impresión no es directa. Tuvo que pasar por una mantilla que es donde en realidad va a ser el registro de la cantidad de tinta que vamos a depositar en el material. También se conoce como el proceso de cuatricromía o CMYK. Estoy dejando de lado las tintas directas, ajá, pero de manera general el offset siempre va a ser cian, magenta, amarillo y negro. Y con esos 4 colores vamos a conseguir toda la gama cromática más amplia que se pueda hacer, dependiendo de las capacidades de cada una de las prensas o métodos de impresión que utilizamos para hacer el offset. La impresión digital. Uh, Se ha hablado mucho de la impresión digital. Todo el mundo la considera que es como el futuro hacia donde muchas de los clientes van a moverse. Uh, Tanto el flexo como el offset requieren tiempos de arreglo, tirajes largos, capacidad de los operadores para entender el color, capacidad del mismo cliente para entender qué es lo que necesita, y en cambio la impresión de digital disminuye o aminora algunos de esos tiempos de arreglo, algunos de esos costos anteriores a la impresión, y nos permite tener más flexibilidad. En una impresión de tiros largos es muy complicado tener una personalización de cada una de las cajas. Si tuviéramos un cliente que quiere mandar sus productos a Costco, a Sam's, a Walmart, y quisiera poner el logo de cada una de estas cadenas, en los métodos de impresión tradicional es muy complicado, pero en la impresión digital estás a un clic de distancia, ¿no? Por eso es que se menciona mucho la impresión digital como el futuro del envase y del embalaje. Y se han hecho muchos esfuerzos, tanto Heidelberg, HP, la gente de EFI, mucha gente está buscando en el mundo del cartón hacer impresoras digitales que sean rentables y que te permitan ofrecer esos tiros cortos que muchas veces dejamos fuera en favor de los tiros largos que ofrecen más rentabilidad. Y la impresión digital, como hablábamos en un principio, es algo muy complejo de definir porque desde la impresora que tenemos en la casa, en nuestro escritorio para que nuestros hijos hagan la tarea, hasta las prensas que tenemos en una nave comercial o el plotter que puedes encontrar en la colonia Algarín, todo eso es impresión digital. ¿Sí? Pero cada uno de ellos tiene su aplicación. Lo importante es saber que como alternativa para nuestro negocio también existe. Ya hablamos de la impresión. Para lo que es el folding carton, después de hacer la impresión, no pasamos necesariamente al laminado. En el laminado lo voy a definir de esta manera, pero también lo conocemos como empalme. ¿Qué es lo que hacemos una vez que imprimimos la hoja, ya sea en plano o ya sea preimpreso, si lo hicimos en una rotativa? Después de eso lo vamos a meter en la corrugadora. El laminado entonces es el proceso por el cual una hoja preimpresa se une a un corrugado, ya sea normalmente va a ser un single face. ¿De qué? De la flauta que el cliente haya necesitado, ¿no? O del material que el cliente haya buscado. Es un proceso que puede ser tanto en línea como por separado, dependiendo de las capacidades del fabricante. Normalmente se hace de esas dos maneras, ya sea en una bobina
una bobina impresa y cortada o algún material que ya venga de alguna prensa plana. Y lo vamos a integrar a un cartón corrugado. El cartón corrugado siempre normalmente va a ser una hoja constituida de materiales celulósicos. Normalmente obtenemos el papel de la madera y que va a tener un peso base superior a los 240 GCM. Va a depender de cada quien, no estamos aquí para definir las fórmulas de la resistencia de los cartones, pero de manera general, el peso base arriba de 240 GCM nos va a ayudar a hacer un buen corrugado. Está constituido por 2 liners y un medio, que es la flauta. Es el que utilizamos de manera más común para cajas de embalaje y de uso general. Y posee una gran resistencia debido a la estructura. El corrugado nació por eso, ¿no? Porque se necesitaba más resistencia. En un principio, la resistencia era entendida como a la punción, y lo vamos a ver en los métodos de prueba. Pero se buscaba algo, ¿no? Si hablamos en el sentido de la innovación, en algún momento buscaban algo, resultó esto, existía, no se sabía para qué, pero al día de hoy creo que hemos llegado a una tecnificación tan grande de las cajas de cartón que los propios métodos de inspección y prueba nos hacen ver qué tan tecnificados estamos, ¿no? Y que si bien no estamos mandando cohetes a la luna, las cajas como tal tienen su grado de ingeniería y su grado científico, ¿no? Los tipos de flauta, podemos hablar de las más comunes, que van a ser la flauta C, la flauta B, los microcorrugados, que en mi caso los considero flauta E, F y N, y los dobles corrugados o triples corrugados. Entiendo que por especialización podríamos hacer diferentes tipos de corrugados y que existe la flauta A, pero en realidad los más comunes considero que son estos que estamos viendo aquí. Y una característica que debemos de entender es que el corrugado no se mide por el espesor, porque el espesor lo va a dar nuestro rodillo corrugador, y puede ser que tenga muchos años y con el tiempo haya bajado el espesor de la flauta, pero no la cantidad de flautas que tenemos por metro lineal. Y eso es lo que realmente define un tipo de corrugado, más allá de qué tan grueso lo veamos o qué tan alta sea la onda, es cuántas flautas tenemos por metro lineal. Durante los procesos de impresión hablé un poco de lo que era la gama cromática, y rápidamente voy a hacer mención de ello. La gama cromática es el espacio de color en el que nosotros trabajamos. Ajá. Y básicamente depende a quién le pregunten, pero si le preguntamos al de compras o al mercadólogo, él les va a decir que son todos los colores que puede ver. Pero para nosotros que somos los encargados de reproducir, vamos a decir que la gama cromática es los colores que podemos imprimir. Entonces aquí en esta gráfica hay varios ejemplos de cómo es ese espectro tonal, que es básicamente todo el espectro de la luz visible, desde el rojo hasta el violeta. Y cómo cada uno de los sistemas de impresión o los sistemas de reproducción del color van a estar representados en esa gama cromática que podemos ver. Es decir, que no todo lo que vemos lo podemos reproducir. Y por eso surgieron guías como la guía Pantone o los colores especiales, que nos ayudan a tener esos colores que por proceso no se pueden reproducir, pero que sí podemos igualar de alguna manera con alguna tinta directa. Ahora vamos a hablar del suaje o troquelado. Ya imprimimos, ya laminamos, y ahora vamos a cortar. Básicamente el suaje o troquelado es la acción de cortar la caja en el sustrato en el que la fabricamos. Y puede haber distintas maneras para hacerlo. Los suajes curvos o rotativos, los suajes planos y los suajes digitales, que básicamente son mesas de corte. ¿De qué depende la elección de cada uno de estos? Del equipo maquinaria con el que contemos, del volumen al cual nos estamos enfrentando para producir, y por último de la preferencia incluso del cliente, ¿no? O de qué tan complicado es el diseño que estamos elaborando.
Pero básicamente lo que vamos a hacer en este momento es la caja que ya diseñamos, la caja que ya imprimimos, la caja que ya laminamos, ahora la vamos a cortar. ¿Para qué? Para prepararla al siguiente proceso. Hay distintos tipos de plecas de corte. ¿Ah? Va a haber cuchillas de corte, de doblez, de perforado, dependiendo del tipo de suaje que hagamos, ya sea rotativo o plano, va a haber una herramienta diferente. O incluso rodillos, hay quienes utilizan rodillos, mandan a grabar un rodillo porque el tiraje va a ser eh, prácticamente infinito y vale la pena hacer un rodillo para que nos dure toda la producción. La acción de suajar o troquelar, muchos le dicen machucar papel, porque lo que estás haciendo es generar los surcos. Ah, estoy ahondando más un poco en el troquelado porque es lo que, más allá de la impresión y del laminado, el troquelado es lo que te da la verdadera funcionalidad del empaque que estás haciendo. Y definir cómo lo vas a hacer tiene implicaciones incluso en la resistencia de la caja que estás haciendo. ¿Qué sucede en este caso? Que tenemos plecas de corte, plecas de doblez, y lo que vamos a hacer es contraponerlas sobre un rodillo de goma o una platina. Vamos a hacer un arreglo sobre lo que va a ser doblez y sobre lo que va a ser corte, porque estamos buscando cortes limpios y dobleces que no revienten el papel. Básicamente lo que estamos haciendo es meter un papel, el espesor de un papel, y presionarlo. Ajá. Ya sea para cortarlo o para marcar un área donde queremos hacer un doblez. Tenemos que equilibrar la presión suficiente para poder cortar ese material y que no nos deje rebaba, que no saque pelo de ángel, que no saque cualquiera de esas características que sabemos que podemos tener a la hora de cortar, y que podamos cortar de una manera bastante limpia y que podamos doblar también de una manera muy limpia sin que nos pasemos y la pleca de doblez se convierta de corte, que es algo muy común que nos pasa, ¿no? Por cuidar una cosa se nos olvida cuidar otra. Entiendo que tiene que ver mucho qué tan rectificados estén nuestros rodillos, nuestro rodillo de contra, o qué tan plana esté nuestra platina cuando suajamos en plano. Pero básicamente esa es la labor que hace el suajador, ¿no? Hacer esos arreglos para que durante toda la producción tengas una estabilidad y tu empaque a la hora de que lo dobles, doble de manera correcta, no se quiebre el material y el diseño al final tenga la funcionalidad que estabas buscando y la utilidad para el cliente sea la correcta. Después de que suajamos, en el caso de que sea necesario, vamos a pasar al engomado. El engomado más sencillo es de las RCC, ¿no? Todas las cajas RCC, que son las regulares ranuradas, básicamente es un pegue lineal, independientemente del tipo de tap, del gluing tap, de la tira de pegue, todas van a ser un pegue lineal. Sabemos que existen otros pegues especiales para fondo automático, 4 esquinas, dependiendo del tipo de empaque, ya sea plegadizo o ya sea de corrugado, pero el siguiente proceso va a ser pegar la caja. Si es una caja de armado manual, pues seguramente nuestro proceso va a terminar en el suajado o troquelado y se va a ir directamente a paletizado y al cliente. Pero cuando no es así, entramos a otro proceso de pegado, que pues básicamente es unir la caja, ya sea por un método de utilizar goma, puede ser hot melt, puede ser goma blanca, puede ser la goma que sea necesaria para el tipo de producto, o un método mecánico como es la engrapadora, que va a depender mucho del peso que tenga que soportar la caja y del tipo de material. Y ahora vamos a hablar un poco de las partes de una caja, de manera muy general, porque esta es una caja muy simple. Vamos a hablar de los paneles, que básicamente es un panel frontal, dos paneles laterales, un derecho y un izquierdo, un panel posterior y tapas de cierre. En este caso estoy poniendo una RTT, que es una caja de double top muy sencilla.
la caja más básica para el folding, pero que tiene todas las partes que puede haber en una caja, que son guardapolvos, tapa superior, tapa inferior, los cierres, los 4 paneles y una pestaña de pegue, y las dimensiones, ¿no? Una dimensión A, una dimensión B y una dimensión H. Hay mucha confusión a la hora de tomar dimensiones. Si ustedes se van a un catálogo FEDCO o ECMA, ahí dice claramente para desambiguar cómo tendrían que tomarse las dimensiones. Normalmente lo expresamos como largo, ancho y alto, pero muchas veces dependiendo de cómo el cliente tomó esas dimensiones, a veces causa algunas confusiones. Pero si nos vamos a un catálogo, podemos decir que la dimensión A siempre va a ser la que es paralela al cierre, la dimensión B siempre va a ser perpendicular al cierre y la H va a ser nuestra altura. Vamos a ver los tipos de cajas más comunes y su relación con el catálogo al que pertenecen. La caja más simple, más básica es, en el tema de folding carton, va a ser la caja de double top, que se llama STE, RTE. Es la caja de uso común. Yo creo que es la caja que la mayor parte del mundo utiliza. Lo podemos encontrar en lo médico, en lo cosmético, en los comestibles. En cualquier lado vamos a encontrar esta cajita. Y va a corresponder a un código de un catálogo ECMA, que es el A2020.01.03. En un momento más les voy a enseñar los catálogos de referencia para que los conozcan, los vean y sepan que hay un lugar donde pueden consultar todo esto. La caja de fondo automático, auto bottom, full auto bottom, depende de cómo sea. Su característica principal es que es de un armado rápido para ensambles manuales de algún cliente que quiera meter producto manual de una manera muy rápida. Esta es la más recomendada. Aquí está el número de catálogo ECMA al que corresponde. El fondo semiautomático, que es una derivación del fondo automático. La única diferencia es que el fondo no pega. En la de fondo automático el fondo pega. En este caso no. Soporta medianamente el peso, pero es un armado completamente manual, pero confiere una mayor seguridad que la caja de double top, porque soporta un poco más de peso. La caja 4 esquinas, esta es muy común. Yo siempre me refiero a las esferas o a cualquier otro producto que nos vendan en una charolita y después le pongan una tapa. Esta es independiente y se tiene que hacer por fuerza en una máquina donde se hace el pegue de las 4 esquinas. La caja 6 esquinas, todos las conocemos pues sirve mucho para, pues aquí el efecto de Krispy Kreme, que es yo creo que el ejemplo más común que todos podemos ubicar. Es una derivación de la caja de 4 esquinas, pero que tiene una tapa integrada. Nosotros con una caja de 4 esquinas podemos hacer una caja tapa y base telescópica, y en este caso podemos tener una caja tapa y base, pero que va a ser de bisagra. Aquí está la referencia al catálogo ECMA. Ahora en el tema de corrugados vamos a hablar del CRR o corrugado regular ranurado o RCC, Regular Slotted Corrugate en inglés, que es la caja más común. Esta sí la soñamos, la vemos por todos lados, es muy sencilla, ya hay maquinaria para hacerla, nomás rayamos, esloteamos, pegamos y se acabó. Esta corresponde a otro código que es un catálogo FEDCO. El catálogo ECMA está para todo lo que sea plegadizo y el catálogo FEDCO va a estar hacia todo lo que es el empaque corrugado. Una charola de paredes bajas o un rollover tray. Aquí está su referencia. Esta también es muy común. Sirve prácticamente para cualquier cosa, donde queramos exhibir el producto, además de transportarlo en distintos volúmenes. El mailer o la RTT, que es el Roll-in Top-Top, porque es un fondo de TOC. Tiene un roll-in, que son los dos laterales, y al final tiene un candado al frente. Este es el código FEDCO al que corresponde. Es una muy común, se utiliza mucho para enviar cosas ahora por internet.
Generalmente cada que recibimos algo que compramos en línea, lo vamos a recibir en una RTT. ¿Por qué? Porque es muy sencilla de armar, protege mucho el producto, es fácil de imprimir, se pueden hacer muchas cosas con ella y es muy resistente para el trato rudo de las paqueterías. Otro tipo de mailer, esta es una Econo, a diferencia de la que vimos hace un momento que tiene algunas solapas en los laterales. Esta no tiene las solapas laterales. También sirve mucho para refacciones, para productos de oficina, pero su nombre es Econo porque no tiene las solapas laterales, pero además porque su desarrollo es muy cuadrado. Entonces, a la hora de repetirlo en distintos pliegos, es muchísimo más económica que hacer que tener que encuadrar cómo podemos hacer esta y meter la mayor cantidad de ops en un pliego. Teniendo prácticamente la misma funcionalidad, podemos tener la Econo. Entonces, esta nos ayuda a optimizar mucho material. Ahora vamos a hablar rápidamente de las pruebas aplicables. Cómo se mide la resistencia del cartón. En principio de cuentas, y la primera que se empezó a hacer fue la prueba del Mullen, que yo siempre lo explico, que era como cuántas patadas le tengo que dar a la caja para que se reviente. ¿Por qué? Porque la prueba de Mullen lo que hace es medir la resistencia a la punción. Si yo voy con el montacargas y le doy con las uñas, ¿qué tanto tiene que pesar el montacargas? ¿Qué tan rápido tiene que ir? ¿Y cuánto me va a aguantar ese corrugado? Y había varios equipos, desde el más viejito que era una ámpula, hasta después se modernizaron un poco más, pero básicamente está en desuso, aunque nos sigue sirviendo para saber qué tanto va a aguantar un corrugador a la punción, si eso fuera lo que el cliente estuviera buscando. Ahora la más común y la que se ha hecho más el estándar es la prueba de ST, que es la de Edge Crush Test. ¿Qué significa esto? Esto mide el corrugado verticalmente. ¿Cuánta fuerza tengo que aplicar yo a la hoja de corrugado para vencerla? Estamos hablando todavía de material, no estamos hablando de la caja como tal. Entonces, una probeta de material, generalmente de 1 pulgada por 1 pulgada, o dependiendo del tipo de máquina y el tipo de producto, vamos a cortarla y vamos a medir cuánta fuerza le tengo que aplicar yo para que ese corrugado se venza. Y se va a medir en libras por pulgada. Entonces ahí es donde hablamos de 32 ST, 36 ST. En esta anterior es cuando hablábamos de 12 kilos, de 23, de 26, o sin garantía, dependiendo. Pero aquí ya estamos hablando de algo más concreto. Y vamos a empezar en 20 ST, 24 ST, 32, 36, 42. Siempre va a haber dimensiones internas, pero obviamente las formulaciones siempre las vamos a buscar en función de esos múltiplos, ¿no? Después el BCT, que ahora sí ya estamos hablando de una caja. Esta prueba lo que hace es tomas una caja con o sin producto, dependiendo de qué parámetro quieras medir, y la vas a comprimir. La vas a comprimir hasta que alguna de las esquinas se venza o hasta que se venza de donde sea, ¿no? Pero ya estás midiendo ahora sí la resistencia de tu caja. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber la estiva. Sé que hay muchos métodos, o por lo menos el más común es la fórmula de Macquis para calcular la resistencia de un corrugado. Pero por experiencia, cuando estuve trabajando en el lado de los corrugados, y lo que le aprendí al dueño de esa empresa es que me dijo, está bien, pero confía más en los equipos de medición y prueba. No va a haber nada mejor que un equipo de medición y prueba. Entonces, si ustedes quieren conocer realmente la capacidad de una caja, hagan esta prueba. No se vayan con la fórmula de Macquis. La fórmula de Macquis tiene un elemento sorpresa ahí, que es la constante, que jamás nos han explicado de dónde sale esa constante en referencia al tipo de material. Y eso es lo que le da la incertidumbre a esa fórmula. Entonces, preferiblemente váyanse o con el ST o con el BCT. Y finalmente, las pruebas de vibración. La prueba del BCT lo que nos va a hacer es una prueba estática. Es decir, yo voy a dejar la caja, la voy a tener en un almacén. ¿Cuánto peso me va a aguantar? Pero no se va a mover. La prueba de vibración es
voy a tener una caja, va a estar llena de producto, la voy a mandar en un camión de Cancún a Tijuana, va a aguantar. Esta es la prueba que nos va a decir qué va a suceder en ese caso. Y lo que trata de hacer es simular un recorrido o simular algunas condiciones en las cuales esa caja va a estar de manera natural en su proceso de transporte. Rápidamente, lo que les comentaba, hay dos catálogos, un catálogo ECMA y un catálogo FEPCO. Si tienen la posibilidad, cómprenlos. Les va a ayudar mucho. Específicamente en FEPCO también hay un catálogo de especificaciones para métodos y pruebas que puede ayudar muchísimo para homologar. Siempre que pueda haber un conflicto, algún tema que cause conflicto con un cliente, diríjanse a estos catálogos y les va a ayudar a desambiguar cualquier cosa que el cliente pudiera sentir que no está muy correcta. Rápidamente, espero lo puedan ver. Este es el catálogo ECMA que habla de folding carton. Discúlpenme, pero este está en italiano, porque el dueño de la empresa donde trabajo es italiano, entonces decidió que era mejor comprarlo en italiano. Me voy a ir rápido a donde están los apéndices. El apéndice les va a hablar del grupo A, del grupo B, del grupo C. Cada uno de estos grupos tiene una característica diferente. El grupo A es todo lo que viene de una fajilla o de un tubo. El grupo B es algo que ya empieza a tener tapas alrededor y así se van haciendo más complejas las cajas. Después tiene un cuadro rápido de cómo identificar dobleces, cortes, perforaciones. Habla un poco de la dirección de la fibra y el sentido del hilo, que eso sería un tema todavía más allá. Y al final viene cómo medir una caja. ¿Cuál es lo que les platicaba? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión A? ¿Cuál es la dimensión B? El código, si va a poder armarse de manera manual, si va a poder armarse solamente en una máquina de armado automático, si puede hacerse de manera manual o automática indistintamente, o si vamos a necesitar hacer algunas actividades manuales y algunas otras automáticas. Y después de eso ya vamos a poder entrar de lleno a los tipos de modelos. Y aquí van a poder revisar cualquier tipo de modelo que ustedes imaginen o puedan necesitar, lo van a encontrar aquí. Y aquí dice básicamente el grupo A, el grupo B, el grupo C, etcétera. Entonces, si pueden conseguir este catálogo, les va a ayudar muchísimo y les va a hacer la vida muchísimo más sencilla. Para los que usen ArtioSCAD, muchos de estos modelos están cargados en la librería de manera automática. Entonces, les puede ayudar mucho tener el catálogo de manera electrónica para poder elegir qué tipo de caja necesitan hacer. Y Estimado Alfonso, sí. perdón la interrupción, se nos está acabando el tiempo. Aparte, bueno, les recuerdo que queremos a partir de esta capacitación de hoy detonar algo quizá más extenso con base justo en las inquietudes que tiene nuestra audiencia y obviamente la disponibilidad de Alfonso. Podemos programar algo más robusto más adelante. Sabemos que una hora es breve, Sí, como es para muy ser ya poquito tiempo. expertos. Sí. Sin embargo, lo que queríamos era justo empezar a detonar este tipo de temas entre el público Amexicor y en este caso PM Packaging para pues ir sondeando, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a la gente escuchar? Tenemos un montón de preguntas, entonces ¿te parece bien? Sí, Te cedo seguro. la palabra para que puedas como cerrar la idea y que no te deje ahí cortado y te voy a empezar a decir cuáles son las preguntas que nos han ido planteando. Entonces te devuelvo la palabra, una disculpa. Sí, básicamente el último catálogo que les quería mostrar es el FEPCO. Aquí lo tenemos. FEPCO está dedicado específicamente a todo lo que vaya a ser corrugado. Igual nos dice cómo manejar dimensiones. Yo entiendo que en México tenemos muchas NOMs, pero si somos realistas, las NOMs no han podido integrar a todo el gremio del corrugado. Entonces, he preferido irme más hacia las normas internacionales para poder resolver cualquier inquietud, ¿no? Y aquí van a encontrar todo esto, ¿no? Los tipos de box, de cajas, exactamente lo mismo que tenemos en el ECMA, lo van a encontrar aquí. ¿Ok?
Finalmente ya iba a llegar yo nada más a lo que son las aplicaciones, pero creo que no las podemos saltar. Todas estas imágenes las pueden encontrar en internet, las pueden buscar en cualquier otro lado. Y llegaba a preguntas y comentarios, ¿no? Safe, muy Como, bien. como lo dije en un principio, una hora es poco tiempo para realmente ahondar en los temas específicamente, pero supongo, y de acuerdo estoy de acuerdo contigo, Pedro, que esto puede detonar distintas pláticas diferentes con mayor profundidad de cualquiera de los temas que hayan generado más preguntas en esto, ¿no? Es correcto. Entonces, adelante. Definitivamente, en la experiencia personal y del ambiente de innovación, pues hay muchas alternativas de innovar. Ahorita se abordaron algunas ideas, sobre todo definiciones importantes para sentar la base, pero creo que se puede desarrollar mucho, una discusión amplia y sobre todo aplicada de metodologías y herramientas para llevar a buen término, ¿no?, estos ejercicios de innovación. Y por supuesto estamos atentos a sus comentarios, sugerencias de la comunidad de Mexicor para traer contenido más preciso, más profundo sobre los temas de interés, ¿no? Entonces, vamos a dar pie a algunas preguntas. Particularmente nos pedían repetir el nombre del catálogo y por supuesto si, qué material es el que nos vas a poder compartir de lo que has mostrado. Y por supuesto las presentaciones son libres, son de creación propia. Los catálogos no, por temas de copyright, no se los puedo compartir, por eso los quise mencionar aquí. Ajá. Pero básicamente ECMA es una asociación, entonces ustedes se meten a internet y buscan catálogos ECMA y lo van a encontrar ahí y tienen un espacio donde puedes comprar el catálogo. Ujú. Y tienen diferentes catálogos. Veo que aquí hay una pregunta de si hay alguna norma o asociación o algún documento donde se definan las pruebas. Sí, consigan los catálogos ECMA, entren a la página de ECMA, entren a la página de FEDCO y ahí, dependiendo de si es folding carton o es corrugado, tienen métodos de inspección y prueba que están homologados. Entonces, cuando hay algún conflicto con un cliente que dice, mira, se me está despegando la caja, ¿no? Que es la más común. Bueno, ¿cómo lo estás midiendo? Pues mi operadora, cuando abre la caja, la abre y se le rompe. Eso es lo más común. ¿Qué te parece, cliente, si en lugar de eso nos vamos a una prueba homologada que se hace con este equipo de medición y estos son los resultados que esperamos obtener? Normalmente la unión de cualquier caja tiene que tener la misma resistencia que desgarrar el propio papel. ¿Ok? Pero ahí en los métodos de prueba de FEDCO y de ECMA te dicen exactamente cómo hacer esa prueba y cómo medirlo. ¿Mm? Sí, algo importante recordar es que justo Mexico lo que quiere promover es estos ambientes en donde podemos compartir tips o información, si ustedes, obviamente respetando los derechos de autor, pero si ustedes tienen alguna duda en particular, pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales o acabo de compartir información de nuestro congreso y ahí viene el WhatsApp de Amexicor Online. Con mucho gusto podemos asistirlos para vincularlos. No vamos a resolver nosotros el tema ni damos ese servicio como tal de pruebas, pero con gusto podemos canalizar la pregunta a quien corresponda. Particularmente Alfonso tendrá acceso a todas estas preguntas que no se alcancen a responder para poder atender las que caigan en su campo de experiencia, ¿no? Otra pregunta que tenemos, vamos a ver si te parece bien, planteemos tres preguntas, o si gustas, tú tienes acceso a ellas, las que Sí, consideres. sí, sí, me están haciendo aquí una pregunta acerca de una resistencia en específico. El Mullen. El Mullen básicamente funciona a través de presión de aire. Las maquinitas que vieron ahí, voy a poner rápido la maquinita. Sí se ve la resistencia Mullen. Esa maquinita funciona con una presión de aire. Tiene adentro, abajo de esa lámina de cartón que se ve ahí, tiene como un globo de goma. Ese globo de goma se infla con aire. Tiene estos medidores que se ven aquí a un lado, que miden los PSIs. Ajá. Entonces, normalmente lo que se hace es, le pones la presión de aire, eso mide PSIs, y te dice, se reventó a 120 PSIs, y tú haces la conversión a kilogramos por metro o por centímetro. Ajá, y ahí es cuando dices, hay resistencia de 12 kilos, de 14 kilos. Normalmente se maneja así, ¿no? Pero algunos clientes dicen, ¿a cuántos PSI se reventó? Se refiere a eso.
a qué te dio esa carátula eh, de ese medidor, ¿no? Algunos ya lo tenían dados en kilogramos, entonces va a depender mucho del equipo de medición y prueba y cómo el cliente está acostumbrado a recibir esas medidas, ¿no? Gracias. ¿Una más, te parece bien? Ah, sí. Veo que luego me preocupa los mismos asistentes que sé que tienen otras actividades, pero hasta el momento todos siguen enlazados, entonces creo Mira, que si tú tienes tiempo, yo ahorita tengo tiempo, una media hora más para resolver cualquiera de las dudas. Entonces, pues pues vamos adelante. a darle. Supongo que los que están aquí son los que tendrán interés de entender algunas cosas, ¿no? Exacto. Nuevamente, los catálogos son el catálogo ECMA. ¿No? Me voy a ir a la carátula. Perdónenme, pero es que como estoy demasiado remoto, no tengo mi otro monitor, entonces tengo que hacerlo como así. En el chat estoy poniendo el dato de ECMA Code. Sí. Pero es ECMA Code o Folding Carton Design Style. Esto es para Folding Carton nada más. Este es el nombre de la asociación, es de European Carton Makers Association. O sea, esta es una asociación europea que se dedica a hacer esos estándares. ¿Por qué? Ustedes saben, cuando Europa hizo esto de la Unión Europea, pues, y desde la guerra, ¿no? Sabemos que todos los estándares surgieron en la guerra, los aliados, etcétera. Entonces tenían que estandarizar muchas de las cosas para que las pudieran usar indistintamente cualquiera de los ejércitos. Entonces, desde ahí empezaron a surgir estas asociaciones. Entonces, esta asociación en específico se dedica a todo lo que es el folding carton. Ujú. Y sería como la NOM europea. Ajá. Sé que aquí tenemos en la NOM y hay ciertos catálogos o ciertas NOMs que nos dicen cómo medir, pero muchos de esas NOMs se basan incluso en esto. Entonces, si ustedes quisieran ir a la fuente, váyanse a estos catálogos. Este es uno y el otro es el FEP, que es este. ¿No? Y esta también es otra organización. ¿No? Es parte de ESBO, que es la European Solid Bleed Board Organization. Pero básicamente estos son lo mismo que la ECMA, pero para acá. ¿Vale? Y podemos utilizarlas en lo que nuestras normas empiezan a ser más robustas, ¿no? Me preguntan que cómo podría definir qué tipo de resistencia es el ST. No, pero va muy relacionado. No hay una correlación directa entre Mullen y ST. Se han querido hacer como homologaciones, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como les explicaba, el Mullen es cuántas veces tengo que patear la caja para romperla. Ajá, entonces eso estamos hablando de una fuerza lateral sobre el corrugado. Y el ST estamos hablando de qué tan gordo tengo que estar para reventar la caja. Ajá, qué tan pesado tengo que estar para reventar la caja, porque es una cuestión vertical. Entonces jamás va a haber una relación directa entre el Mullen y el ST, aunque mucha gente lo ha querido como homologar, pero no, porque el ST tiene que ver con los gramajes del papel que hayamos utilizado para conformar el corrugado que estamos haciendo, que puede comportarse de maneras muy diferentes. Si utilizamos un liner muy delgadito para hacer el fluting, la flauta, pues evidentemente la resistencia va a estar comprometida a la resistencia de ese papel. Ajá. Y el Mullen, por ejemplo, podemos utilizar ese mismo liner muy delgado para hacer la flauta, pero poner un liner muy grueso como top sheet, como tapa final, y nos va a costar mucho trabajo perforarla. Ajá, pero nos va a costar muy poquito trabajo comprimirla. Entonces, no hay una relación directa entre esos dos.
Mientras También, seleccionamos la siguiente pregunta, nos preguntan sobre el video y la presentación. Sí, normalmente está disponible este material en la página de Mexicor. Cuando ya es un curso mucho más amplio, eso es contenido solo para socios y afiliados. Entonces, si con gusto esta información la podrán consultar. Si aún no forman parte de nuestra comunidad formalmente, los invitamos a que se acerquen a nosotros para que accedan a más contenido como este y sobre todo versiones extensas en donde se profundiza más en los temas. sí, nos preguntan de San Luis Potosí, Víctor Manuel Tapia, que si existe reventamiento a Sahara en plano, y que si tiene que ver con que las láminas de corrugado estén algo tostadas. Evidentemente, no lo platicamos aquí, pero en otro cursito que tengo sobre papel, hablo de la humedad relativa del papel. Uno de los factores muy importantes del papel es que tanta humedad tiene. Ajá. El papel es higroscópico, entonces su tendencia es a absorber y a perder humedad. Y dependiendo de la época del año, y sobre todo en San Luis Potosí, que de repente hace mucho calor, el papel o el corrugado pierde mucha humedad. Y dependiendo del tipo de flauta, ya sea B o C, y dependiendo de cómo estén constituidos todos los liners, van a empezar a tener problemas de craqueo, de reventamiento. Ah, hay dos caminos: o cambiar el tipo de arreglo, si se está trabajando en plano, utilizar un matrix un poco más ancho y cambiar el tipo de pleca a una pleca más ancha en puntaje, o reacondicionar el material y humedecerlo un poco, buscar la manera de que recupere un poco más la humedad. Serían las únicas dos alternativas, pero sí, evidentemente, entre más reseco está un material, sea folding o sea corrugado, la tendencia va a ser a que se revienten los papeles. Y también mucho a la formulación del papel. Si tenemos un top sheet demasiado delgado, muchas veces no tiene la flexibilidad suficiente para soportar el doblez. Ajá. Y a lo mejor un doblez a 90 grados lo va a resistir, pero un doblez a 360, que es lo que hacemos cuando plegamos una caja, lo va a reventar. Entonces tenemos que analizar varias cosas: el tipo de doblez, sí, la humedad del papel y el tipo de arreglo que hagamos en nuestra máquina suajadora, ya sea cilíndrica o plana. Las cilíndricas a veces ayudan un poco más porque prácticamente la contra es como de goma. Ajá. Y en las planas pues hay que trabajar un poco más con el arreglo. Ajá. Ha funcionado ya como método final antes de pegar, que es básicamente cuando se presenta el doblez, es tener a una persona con una franela humedecida, humedeciendo los dobleces. Dejas reposar el material y después ya lo pegas. Y ayuda a que no se reviente. Pero puede ser que transfieras el problema al cliente. Entonces habría que evaluar mucho la posibilidad. No, para David Nava, que es la siguiente pregunta, no tengo una máquina como tal para saber el bending stiffness, pero sí hay máquinas que miden el doblez. No tengo el nombre de la máquina. Ajá. Pero si vas al catálogo ECMA, seguramente encontrarás el método de medición y prueba, y ahí seguramente podrás encontrar una máquina que pueda ayudar. Eso es para David. A Vanessa ya le contestamos, es acerca de Mullen. Rocío Campo quiere que revisemos lo que no se alcanzó a ver. Seguramente podemos programar alguna otra ya más específica de algún tema que podamos ahondar, y yo puedo traer más información al respecto, ¿vale? Hay una pregunta interesante que la respuesta puede generar como mucha polémica. Dice Fabián Sánchez que quién es el que innova: el cliente que tiene la idea o el diseñador o ingeniero que aterriza esa idea y la ejecuta. Si nos vamos a lo primero que estábamos platicando acerca de la innovación, el que va a innovar es el que vende el producto. El cliente puede tener, y vamos a repetir, una cosa es ser creativo, y otra cosa es tener la innovación. El que va a determinar si es una innovación o no, el que la va a juzgar,
es el cliente. Porque yo puedo hacer algo muy bonito, pero si al cliente eso no le parece que es lo que solucionaba a él va a decir, no, eso no es innovador, yo nomás quiero una caja que cierre así. Pero ese cliente está definiendo la innovación que necesita. Y voy a poner un ejemplo, y lo voy a poner con los carros. Si ahorita vamos a una agencia y vamos a Renault y nos compramos el coche más barato que tengan, que es el Twigo, me parece, ajá, o por el que cambiaron a Shakira, ¿vale? Lo vamos a ver y pues a lo mejor tiene una manija para bajarle el vidrio y le tengo que cambiar las estaciones aquí en el estéreo. Ajá. Pero para el primer cuate que se compró un carro y que andaba en una bicicleta, en una moto, todo lo que está ahí le va a parecer innovador. Ujú. Pero si platicamos con alguien que tiene un Tesla o que tiene un Kia o que tiene un Match 3 de Ford, ajá, que tienen el GPS en la pantalla, que todo lo controlas desde el volante, que te dice si una llanta ya se le bajó la presión, ajá, que le puedes aplicar el botón de llévame a la casa, ajá. Él va a definir todo eso como la innovación y si lo pones frente al Twingo te va a decir, esta cosa es una porquería, ¿no? Esta cosa no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. El grado de innovación va a depender del cliente, el grado de innovación, ¿vale? Eso no significa que el diseñador no esté innovando, pero el diseñador lo que tiene que hacer es esa brecha que existe entre lo que yo considero innovación y lo que el cliente considera innovación, tenemos que hacerla lo más corta posible. Y esa brecha que existe entre ser creativo y llevar a producción es lo que es nuestra responsabilidad a cortar. Entonces la respuesta no es tan sencilla como decir el cliente innovó o el diseñador innovó, sino cómo está siendo percibida esa innovación, cómo la estoy capitalizando. Ajá. Entonces, si yo sé que para la empresa estoy capitalizando la innovación, entonces yo estoy innovando. Y si el cliente lo percibió como una innovación, entonces yo lo innové. Después el cliente se lo apropia y porque te dijo, oye, esto tiene que ser rojo y esto quiere que cierre así y que saques un candado desde acá y entra así y ya viste cómo no se desarma mi caja. Pero si le diste eso y lo llevaste a producción y él lo hace como suyo, que no te preocupe, pero si tú hiciste durante todo el proceso, resolviste, en realidad la innovación es del que la resolvió, más allá de aquella idea creativa, ¿no? Ejercicios creativos puede haber muchos, pero innovaciones son las que llevamos a la realidad. Espero haber respondido la pregunta de Fabián Sánchez. Sobre todo, Alfonso, me gustaría sumar a tu respuesta, con la que estoy totalmente de acuerdo, que es importante romper el paradigma de que la innovación es ciencia oculta o es así como Sí, rocket es science, correcto. ¿no? Ajá, No, tal vez una empresa ya tiene un proceso muy ágil para resolver cosas y tú eres todavía de manera arcaica o rupestre, como lo manejas, muy simple. Si tú mejoras tu proceso, estás haciendo innovación al interior de la organización y lo importante es que se use, que se aplique, que tenga un resultado y por supuesto es innovación al interior de la organización. Entonces, en este sentido, pues recordemos, puedes innovar en proceso, en mercado, algo que sí. ya estás resolviendo una necesidad en un segmento, tal vez lo puedes llevar a otro y por ahí también detonar una innovación de mercado y aprovechar esa oportunidad de negocio. Sí, es correcto. Hay muchas cosas que funcionan en otros ámbitos que a lo mejor no se conocen en el ámbito del corrugado o de alguien que está utilizando una caja de corrugado, pero que se lo enseñas y dicen, yo quiero eso. Hay, Exacto. ah, 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 vamos a hablar de folding y de corrugado. Ujú. En corrugado es muy complicado hacer un fondo automático, pero existe, ¿no? Y se puede hacer. Pero hay clientes que están acostumbrados a hacer un corrugado y que encintan por abajo, encintan por arriba. Y cuando tú le enseñas un fondo automático, dicen, wow, me estás quitando el 50% de mi proceso. Ellos no lo conocían, aunque es algo muy común para mí. Para él eso resultó ser una innovación en su proceso, aunque para mí haya sido muy común. Por eso la relación entre la innovación y cómo la percibe el cliente, ¿no? Más allá de cómo yo la percibo, cómo la va a percibir el cliente. Y evidentemente, si yo la percibo como innovación y el cliente como tal, es que realmente la innovación todavía tiene muchísimo más valor, ¿no? Pues, Pero sí, totalmente de acuerdo.
Aquí me hacen una pregunta que cuál es la diferencia de folding y corrugado. Folding es un nombre muy común para, Georgina Anaí me lo pregunta. Folding es un nombre muy común para todos estos empaques de cartoncillo que se entregan plegados. Ujú. ¿A qué me refiero? Cajas de galletas, cajas para hotcakes. ¿Por qué? Porque se entregan plegados y el cliente se encarga de desplegarlo y meter su producto ahí. Y el corrugado toma su nombre del material que es, pero al final de cuentas el corrugado es folding, porque lo entregas doblado. Ujú. Pero la diferencia es que lo estás haciendo en un material diferente, en un material que tiene más aplicaciones y en un material que tiene más resistencias que una cajita simple de cartulina o de cartón. Ajá. El folding es el plegadizo de alguna manera, pero plegadizo es un nombre muy genérico para cualquier cosa que se puede plegar. En el gremio lo que hemos hecho es decir, plegadizo son todas las cajitas de cartulina y cartoncillo y corrugado son todas las cajas que vamos a hacer con láminas de cartón. Ajá. Esa sería la diferencia muy simple. Antonio Yepes me pregunta que qué programa recomiendo para hacer diseño de empaque o planos. Ah, no hay una recomendación general, hay programas muy comunes. Está el ArtioSCAD de ESCO, pero tú puedes utilizar AutoCAD. Hay otro que se llama Engine Viewer, si no mal recuerdo, que son como los dos más comunes. Pero en mi caso, por ejemplo, yo empecé a diseñar empaque en Illustrator de Adobe. Ajá, después conocí el ArtioSCAD y lo quiero mucho. Va a depender mucho de la velocidad de respuesta que tengas, del volumen de trabajo que tengas, sin que sea comercial para nadie. A mí me gusta mucho utilizar ESCO, el ArtioSCAD, porque tiene muchas librerías, entonces hace mi trabajo mucho más sencilla. Tiene mucha correlación con todos los sistemas de Adobe, entonces tú puedes diseñar una cajita en Illustrator y la puedes transferir directamente a ArtioSCAD y puedes hacer todo lo demás. Y el ArtioSCAD está muy dado para hacer eso. También está el otro, el Package Designer, que en algún momento lo estuvo distribuyendo Heidelberg. Cada que comprabas una prensa Heidelberg, te ponían el Package Designer y después ya lo empezaron a vender por separado. Este también es un muy buen programa, es muy intuitivo. Entonces, a manera profesional, yo recomendaría esos dos, que son los que conozco hasta ahora, ¿no? Mm. Me pregunta Héctor Uribe que cómo es mi proceso para definir qué flauta se propone en un nuevo desarrollo de empaque, habiendo definido ya el qué ST se requiere. Va a depender mucho de la aplicación y de la apariencia que quiere tener el cliente. Generalmente la flauta C y la flauta B la vamos a utilizar para empaque de uso general, para embalaje. Ajá. Aunque también lo podemos utilizar. Todas las cajas de corrugado para televisiones están hechas o en flauta B o en flauta C, dependiendo de la capacidad de producción. Y todas las cajas, por ejemplo, que van hacia los vinos, hacia los licores, están hechas en flauta E, en flauta F en algunos casos, porque muchas veces no quieren ver la flauta. ¿Ah? Como parte del proceso es natural que se vea la flauta, no tan marcado como si fuera el single face, pero sí se alcanzan a ver las ondas. Entonces, dependiendo mucho del cliente y qué apariencia quiera tener, ah, va a ser la elección del tipo de flauta, pero de manera general, productos de mucho peso, yo me iría más hacia una flauta C y una flauta E. Productos que requieran más vista en el anaquel, yo me iría hacia los microcorrugados. Espero haber respondido a Héctor Uribe. Esto va a estar como muy... Eduardo Vaca está preguntando que si hemos utilizado alguna inteligencia artificial en algún diseño. Ah, si me voy a lo que hago actualmente, cuando yo aprieto Control 2 cuando estoy utilizando ArtioSCAD, el ArtioSCAD me da una serie de predeterminados. Ajá, de cajitas que ya están hechas, que ya están incluidas ahí, a las cuales yo solo le meto la dimensión.
Eso podría ser una inteligencia artificial muy básica, ¿no? Porque todavía me está preguntando a mí algo, no se está mandando sola, no se está gobernando, pero sí es evidente que tenemos que utilizar las nuevas tecnologías. Mm, entiendo que hemos visto mucho Terminator y que nos da miedo que se vaya a acabar el mundo y que los robots nos vayan a matar, ¿no? Sin entrar en temas, en temas filosóficos ni nada de eso, siento que si alguien es tan inteligente, no tendría ni sentido matarnos, nos vamos a matar solos, ¿no? Entonces, y nos morimos, además, somos perecederos, no tendría ningún sentido, entonces siento que hay ciertas cosas que dan mucho miedo, pero las tecnologías son buenas, hay que saberlas aplicar, hay que saberlas utilizar. Si hoy me meto al PowerPoint y le doy a un ladito, hay una tecla que dice asistente de diseño, me avienta un montón de cosas que me dicen, mira, con estas 3 fotos que pusiste y este texto, yo te sugiero que utilices todo esto. Eso es una inteligencia artificial. Entonces lo hemos empezado a utilizar y no nos hemos dado cuenta que no nos dé miedo. Sí se puede. No he utilizado ninguna de las que ya existen. Ajá, ni siquiera me he metido con un chatbot ni nada de eso. No conozco al día de hoy alguna que sea específicamente para el empaque. Ajá. Pero, por ejemplo, si nos metemos a la librería de Adobe, en el Adobe Stock, y empezamos a buscar imágenes, ya hay muchas imágenes que fueron generadas por inteligencias artificiales. Buscas un paisaje de playa, e inmediatamente te dice, esta es foto y esta la generó una inteligencia artificial. Y tú puedes evaluar cuál utilizar, ¿no? Dependiendo del contexto que quieras hacer. Con el tiempo va a suceder lo mismo con el empaque. Vamos a decir, oye, fíjate que tengo este problema, estas son las dimensiones, ¿qué me sugieres? Va a suceder, ¿no? El tema va a estar en cómo utilicemos esa inteligencia artificial. No la desapruebo, aunque no he utilizado mucho de ello, salvo lo básico que tengo en los programas que utilizo, ¿no?